En esta práctica nosotros vamos a utilizar fotos del esqueleto axil, tanto de esqueleto articulado como desarticulado. Desarticulado pues son las piezas separadas, ¿no? Articulado sería ya todo completo. Y esto con la finalidad de que ustedes vayan viendo las partes, los huesos que forman al esqueleto axil. Recuerden, el esqueleto axil son el conjunto de piezas óseas que están en la línea media del cuerpo, es decir, la cabeza ósea, la columna vertebral, las costillas y el esternón. ¿Sale? Esos son los huesos que forman parte del esqueleto axil o axial. Y la próxima semana, sí, la próxima semana vamos a tener la práctica del esqueleto apendicular, en la cual revisaremos los huesos que forman parte de miembro superior y miembro inferior. Me parece que apenas terminaron lo del esqueleto axial, entonces pues vamos apenitas a la par, su maestro Eduardo y yo. Entonces vamos a empezar con eso de una vez. Fíjense, si ustedes no han abierto el archivo que les subí ayer o antier, no me acuerdo, creo que fue antier, en el aula virtual, pues les puse las fotos del esqueleto y también aquí imágenes ya con señalamientos para que también más fácilmente vayan estudiando, y de hecho vamos a ir haciendo los señalamientos aquí por claves de colores como está en el libro, ¿verdad? Las imágenes que ven ustedes aquí con estos colorcitos son del libro de Netter. Es un atlas de anatomía muy, muy famoso, ¿sale? Tiene muchos dibujos con una gran cantidad de señalamientos anatómicos, ¿verdad? Entonces a mí me gusta utilizarlo sobre todo con esta modalidad para ir haciendo los señalamientos, y ya pues me evito ir poniendo los nombres a mano y nos podemos ir un poquito más rápido y más esquemático. Entonces vamos a empezar, jóvenes, con los huesos de la cabeza. Recuerden que la cabeza tiene huesos del cráneo y huesos de la cara, ¿verdad? Entonces vamos a ir señalando los que se puedan observar aquí en las fotos, ¿verdad? Empezamos con huesos del cráneo. Miren este que está aquí, y se los voy a poner delimitado con azul. Este hueso del cráneo que acabo de delimitar con azul es el hueso frontal, ¿verdad? De aquí abajo en el dibujo ahí tiene su nombre, hueso frontal azul. También lo voy a señalar aquí en esta foto con más aumento. Hueso frontal. Ahí está. Hueso frontal, ¿vale? Que es el único hueso del cráneo que alcanzamos a ver en esta foto, porque es una foto de la vista anterior del cráneo, que está formado principalmente por el hueso frontal, y abajo, pues la gran mayoría son huesos de la cara, que vamos a ir señalando. Empezamos con este huesito que está en los pómulos y que se llama malar o cigomático. Se los voy a poner en color naranja. Ahí está. Ese es el hueso malar o cigomático. Igual se los señalo también la partecita que se ve en esta otra foto, que apenas si se alcanza a ver aquí, el hueso malar o cigomático. ¿Sale? Formando parte de lo que llamamos, muchachos, puente de la nariz, tenemos a los huesos nasales o propios de la nariz. Son dos que están aquí. Están en el puente de la nariz. Es lo que ustedes se pueden tocar arriba del cartílago nasal, de ese cartílago que sentimos en la nariz, en la parte superior, casi hacia donde está la parte media de los ojos, van a ustedes a sentir estos huesos propios de la nariz. No, ese color no. Vamos a ponerle este. Huesos propios de la nariz. Son dos, son pares. Vean la unión aquí en el centro. Huesos propios de la nariz. Igual este también se lo señalo aquí porque está con otro color. Propios de la nariz o huesos nasales. Ahí está, esos. Abajo tenemos a el maxilar, ¿sale? Este es el maxilar,
Se los voy a poner delimitado en verde. Ese es el maxilar, también acá lo voy a poner. Ese es el hueso maxilar. Bueno, de hecho, muchachos, recuerden, este maxilar está formado por dos porciones. Realmente son dos huesos maxilares, pero que están fusionados en el centro. Por esta vista anterior, apenas, y aquí miren, esta parte media es el punto de unión. ¿Sale? Aquí en medio se los puse igual. Vamos a ponerlo en el otro. Es el punto de unión de los dos huesos maxilares. Antes, muchachos, se decía maxilar superior y maxilar inferior, ¿verdad? Pero ahora ya no decimos así, simplemente decimos maxilar y mandíbula. El hueso maxilar realmente son dos suturados, están unidos por una articulación totalmente inmóvil. Hacia la cavidad nasal, muchachos, nosotros tenemos dos huesos. Este que les puse aquí de color rosita, ese hueso que les señalé con el color rosa se llama vómer y es parte del tabique óseo nasal, pero vean cómo está dentro de la cavidad nasal, junto con otro hueso. Mira, aquí abajo también se los puse en rosita, ese es el vómer. Arriba del vómer, y de hecho unido a él, está otro hueso que forma parte del tabique óseo nasal, que es este. Este los voy a poner morado, con más grueso. Ese, muchachos, es el hueso etmoides. Lo voy a poner aquí. Arriba. Etmoides. El hueso etmoides. El hueso etmoides. Sale entonces el tabique óseo nasal tiene una formación por dos huesos. El etmoides en la parte superior y abajo el hueso vómer. Jóvenes, ¿saben cómo se llama a estos orificios en la cavidad nasal en la parte de aquí de adelante de la cara? ¿Saben cómo se llaman? No. Ok, se llaman agujeros piriformes. Entonces pongo agujeros piriformes. Se los voy a señalar. Yo creo que les voy a poner una flecha amarilla. Insertar. Así. Amarillo. Esos dos son los agujeros piriformes, ¿sale? Así se les llaman a estas dos aberturas dentro de los huesos en la cavidad nasal, ¿sale? Para que vaya entrando el aire. Se llaman agujeros piriformes. Díganme, muchachos, de estos huesos que acabo de señalar, ¿tendremos alguna duda? ¿O vamos bien? Todo bien, profe. Vale, pues entonces vamos a continuar en la siguiente página. Bien, aquí está el otro que antes se le llamaba maxilar inferior, ya no le llamamos maxilar inferior. ¿Cómo se llama este hueso que están viendo aquí en la pantalla? ¿Quién es? ¿Quién? Ahí se los puse. Hoy están más callados de lo normal. ¿Tienen sueño por el cambio de horario?
Sí, sí, ¿se me escuchan? Sí, profe. Va, pues. Mandíbula, ¿sale? Esta es la mandíbula. La mandíbula, muchachos, pues tiene diferentes regiones anatómicas, no las vamos a mencionar. Sale nada más, miren, esta bolita de hueso que está aquí que estoy señalando. Es más, déjenme les pongo esta. Ahí donde les puse el ovalito. Esa zona se articula con un hueso del cráneo, que es el temporal. Y es la articulación de la mandíbula, que le llamamos articulación temporomandibular. Cuando nosotros tenemos las muelas del juicio que nos empiezan a crecer, que yo creo que a ustedes ya les ha pasado, a veces nos duele el oído, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando crecen las muelas del juicio, que son las últimas, las que se ven aquí, miren, las muelas del en este, ahí es donde les acabo de poner el señalamiento rojo. Ahí salen las muelas del juicio, se fijan, ya están muy atrás en la mandíbula. Entonces, cuando mordemos, esto genera una dislocación parcial de la articulación temporomandibular, que está, muchachos, ustedes la pueden sentir, miren, adelante de sus orejas, van a sentir así como una bolita de hueso, adelante de sus orejas. Tóquense ahí con las dos manos de cada lado. Abran y cierren la mandíbula. Van a sentir cómo se mueve esta parte de adelante. Fíjense que está muy cerquita del oído, ¿sale? La parte que nosotros llamamos articulación temporomandibular está muy, muy cerca del oído. Entonces, por reflejo, cuando tenemos las muelas del juicio y empezamos a morder de forma chueca, se disloca parcialmente o totalmente la articulación temporomandibular. Decimos que hay una luxación de la articulación y eso provoca un dolor que se refleja en el oído. Entonces, realmente cuando tenemos este problema no nos duele el oído, lo que nos está doliendo es la articulación temporomandibular. Yo creo que pues a todos en alguna vez nos ha dado ese dolor, obviamente adultos que ya desarrollamos, que ya nos salieron las muelas del juicio, ¿verdad? Aquellos que no les eclosionan, porque no a todos les erupcionan, muchachos, las muelas del juicio, pues no conocen este dolor. Aquellos que sí, pues se habrán dado cuenta, entenderán que es un dolor intenso, que provoca que todas las demás piezas dentales se empiecen a amontonar porque las muelas del juicio son muy grandes y empiezan a empujar a los demás dientes, se pueden enchuecar. ¿Sale? Por eso, pues por lo general se recomienda su extracción. Algunas personas incluso las extraen antes de que erupcionen. De hecho, hasta abren aquí la encía con un bisturí, cortan el hueso mandibular o maxilar para sacar los terceros molares que están ahí todavía creciendo antes de que salgan para que esa persona no tenga problemas, que no se le enchuequen los dientes, etcétera, ¿verdad? Obviamente eso es lo que nos recomiendan todos los odontólogos, todos los cirujanos maxilofaciales, los dentistas te recomiendan quitarte las muelas del juicio. La neta tampoco es necesario. Si ustedes no tienen problemas de la articulación temporomandibular, si no se les descompone la mordida por la posición de sus muelas del juicio, pues no es necesario retirarlas. Pero como a veces también, como están muy atrás, se acumula comida aquí, muchachos, aunque se laven muy bien los dientes y facilita el desarrollo de infecciones de las encías y eso pues también es muy doloroso. Pero pues si no tienen ningún problema, pues pueden dejárselas. De hecho, yo les confieso, tengo mis terceros molares inferiores, yo los tengo porque no me los quise extraer. Y pues sí, al principio me generaron una luxación mandibular que me tardó unas semanas en reparar, pero de ahí en más ya no he tenido ningún problema. Los dientes de Tomás ya los tenía chuecos desde antes, así es que pues no me importaba. Ya sé, así soy yo. En fin, díganme muchachos, de mandíbula, correcto, si se fijan nada más lo único que se van a aprender es el nombre de este hueso y pues les señalé aquí donde sale el tercer molar, no se los voy a preguntar, ni tampoco esta partecita de la mandíbula donde se articula con el temporal que se llama cóndilo, nada más lo mencioné por así, cultura general. Pero díganme, ¿hasta aquí vamos bien o tenemos alguna duda?
No, profe, Todo bien. todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, bien, ahora, aquí estamos viendo vista lateral del cráneo. Igual ya saben foto y abajo el dibujo ya con nombres para que sea más fácil todo esto. ¿Cómo se llama? Por simplemente estar comparando, vamos a utilizar clave de colores. Primero, el hueso frontal, ¿verdad? El hueso frontal que está aquí. Es esta parte. Como está serruchado este cráneo, pues no vemos la parte superior, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte del hueso frontal. Hacia atrás tenemos a los huesos parietales, que son dos. Aquí nada más vemos una parte de uno. Esta región superior que voy a señalar con verde. Ese es el hueso parietal. Abajo del hueso frontal y parietal, el primer hueso que vemos es este. Casi no se ven sus límites, por eso se los voy a señalar. Este. Ese es el hueso llamado esfenoides. ¿De acuerdo? Se puede ver tanto en la base de afuera, bueno, la superficie externa del cráneo, como en la parte interna del cráneo vamos a encontrar a este hueso, ¿sale? Al esfenoides. Déjenme lo hacer un poquito más. Así. Esfenoides. Y le voy a quitar el contorno. Ahí está. Esfenoides. Posterior al esfenoides, inferior al parietal, encontramos al hueso temporal, que es este. Este pedacito también es parte de él. Ese es el hueso temporal. A ver, Rosita. Profe, ¿y en el Dígame. reporte tiene sus respectivos nombres? No, ustedes los van a ir poniendo. Sale en el reporte. De hecho, utilicé también, muchachos, en las imágenes del nete, por ejemplo, esta que está aquí abajito, se los puse sin nombres, ya ustedes nada más se los van a ir colocando, ¿vale? En las imágenes que ya están insertadas en el reporte. ¿Sí? Ok. Para que vayan repasando. De hecho, si quieren, ahorita lo pasamos. Al final de revisar todos estos huesecitos, vemos la parte de su reporte. ¿Les parece bien? Sí, sí, Vale, es que pues. como en el frontal vienen dos líneas, Uh-huh. A ahí ver, se déjeme ver. A lo paran. mejor se movió, ¿verdad? A ver, déjeme ver. Ah, no. Uno está señalando el hueso frontal y el otro está señalando la unión que hay entre el hueso frontal y el hueso parietal, que de hecho aquí se los voy a mencionar. ¿Sale? De hecho, esa segunda línea está aquí. Mire. Ahí donde les puse la flecha, está uno de los señalamientos hacia el hueso frontal. Si se fijan, no está señalando el hueso frontal, está señalando la unión entre el frontal y el parietal. Esta unión es una articulación, pero es una articulación inmóvil, porque acuérdense que los huesos del cráneo no se deben de mover, obviamente, porque están protegiendo al cerebro. Esas uniones, muchachos, entre los huesos del cráneo inmóviles se les llaman suturas y reciben nombre. La sutura o la unión, pues, entre el hueso frontal y el hueso parietal, por su posición anatómica, se le llama sutura coronal. ¿Sale? Sutura coronal. También hay una articulación inmóvil aquí. Bueno, de hecho, de una vez lo voy a señalar. Esta. Esa unión entre el hueso parietal y el hueso temporal se le llama sutura escamosa. Y acá atrás, para unir el hueso occipital con el hueso parietal y el hueso temporal, se llama sutura lambda o lambdoidea porque parece una letra griega lambda. Esta, mire, allí. ¿Sale? ¿Sí me expliqué? Que me preguntó Juan Carlos, ¿verdad? De este señalamiento en la práctica. Sí, ¿verdad?
Sí, profe. Vale, de todas maneras ahorita lo vamos a repasar más. Entonces, miren, aquí la unión del hueso occipital, que déjenle señalo el hueso occipital con colorcito morado. Ese es el occipital. El occipital se une al hueso parietal y al hueso temporal por esta unión llamada sutura lambda. La unión entre el parietal y el temporal se llama sutura escamosa. Y arriba, muchachos, aquí no tengo la vista superior, va a estar más adelante, vamos a ver cómo se une el hueso frontal al parietal a través de una sutura llamada sutura coronal. Ahora, fíjense, con respecto al hueso temporal, muchachos, nosotros vemos varios detalles anatómicos que yo sé que su maestro no les señaló, no les enseñó, pero hay dos que quiero que ustedes conozcan. Uno es este orificio. Este hoyito que les voy a señalar en rojo. Ese hoyito que les acabo de poner en rojo es el conducto auditivo externo. Es decir, es el hoyito por donde entran los sonidos. Aquí afuera estaría la oreja. ¿Vale? Y miren, tóquense con una mano, tóquense la parte de atrás de su oreja. Van a sentir esta prominencia de hueso. Esta que les acabo de poner en azul. Esa prominencia de hueso forma parte del temporal. Se le llama apófisis mastoides. Si ustedes van abajo, con sus dedos vayan sintiendo abajo de la apófisis mastoides, van a sentir un músculo que pasa por el cuello y sigan palpándolo, porque se siente ese músculo. Sigan palpándolo y van a sentir como de la parte de al lado del cuello se va hacia adelante, hacia la clavícula. El músculo, muchachos, que se inserta aquí en la apófisis mastoides y luego a la clavícula, es ese músculo súper famosísimo que sale en los comerciales. El esternocleidomastoideo, a lo mejor lo han escuchado, sale el músculo esternocleidomastoideo, si se fijan, tiene un nombrezote grandote, esternocleidomastoideo. Se llama así, muchachos, porque ese músculo tiene 3 zonas de inserción. Tiene 3 zonas donde se une a los huesos diferentes. Una es aquí, en la apófisis mastoides, otra es en el esternón y otra en la clavícula. Por eso el músculo se llama esterno, de esternón, cleido, de clavícula, mastoideo, apófisis mastoide, esterno, cleido, mastoideo. Por eso se los menciono. No es que se los voy a preguntar en el examen, pero pues bueno, es cultura general, porque todos hemos escuchado, propiedad de Bengay, esternocleidomastoideo. Bueno, es una sangronada, pero pues salen los comerciales y ustedes pues los habrán escuchado. Apófisis mastoide y el conducto auditivo externo por donde entran los sonidos a nuestro cráneo y luego al cerebro para que el cerebro los interprete. Ahora, acá adelante, alcanzamos a ver, muchachos, el hueso cigomático o malar que está en el pómulo. Ese va de color naranja, si no mal recuerdo. Ahí está. Y abajo del pómulo del hueso malar o cigomático vemos el hueso maxilar. Ahí está, el maxilar. Listo. Aquí saquen una captura de pantalla para que tengan estos señalamientos. Si no tienen dudas, prosigo en la siguiente página. ¿O tienen alguna duda? No, profe, todo bien. No, ahorita no. Bueno, entonces voy a continuar. Miren, esta es la vista posterior del cráneo, la parte de atrás, ¿vale? Donde nosotros vemos el hueso occipital, se lo señalo.
Recuerden que el hueso occipital lo estamos señalando de color morado. Ahí está. Ese es hueso occipital. Arriba del hueso occipital tenemos a los huesos parietales, son dos. Este es uno. Es un parietal y del otro lado tenemos otro hueso parietal. Ahí están los dos huesos parietales. Acuérdense, muchachos, que el hueso occipital se une a los dos parietales y aparte del temporal gracias a esta sutura. La sutura llamada lambdoidea, que aquí está señalada, miren. Sutura lambdoidea, que es esta. Los voy a poner con flecha roja. Esa es la sutura lambda o lambdoidea. Los dos huesos parietales se unen en la parte de arriba del cráneo por esta sutura. Por su posición anatómica está en la línea media, en la región sagital, pues, o el plano medio o sagital. Por eso la sutura que une a los dos huesos parietales, que está exactamente sobre la línea media, se llama sutura sagital. Igual, miren, aquí se lo señalo. Sutura sagital estaría aquí. Ahí arriba. Este se los voy a poner en amarillo. Ahorita vamos a ver un cráneo desde arriba y van a poder observar la sutura coronal, la sutura sagital, ¿sale? Que están desde arriba. Sáquenle aquí, por favor, captura de pantalla. Muy bien. Entonces déjenme continuar siguiente página. Aquí este se movió. Estos se movieron, muchachos. A ver, déjenme ver si lo paso acá arriba. No. No. Voy a poner otra página. Se les ha de haber movido en la que les puse, en el archivo que les puse. Ahí estamos. Ahí sí. Ahora sí. Ya si ustedes notan que les pasó lo mismo en el archivo que les subí, pues nada más cortan y pegan así como los voy a poner yo aquí. ¿Sale? Déjenme ver aquí que les puse. Sí. Me llevo estos señalamientos para. Ahí está. Este más chiquito. Va, ahí estamos. Ahora sí. Miren, y ahora sí, ya que les arreglé las imágenes. Ustedes disculpen, no sé por qué se movieron, pero bueno, así pasa. Los pongo con letra negra. Vale. Miren, aquí usando los huesos de referencia del dibujo, estamos viendo la parte de arriba, ¿sale? La parte de arriba del cráneo. Vemos adelante el hueso frontal, luego los dos huesos parietales y atrás apenas si se alcanzará a ver una pequeña porción del occipital. Y aquí es donde nosotros podemos ver la sutura coronal.
la sutura sagital que nos une. Fíjense bien, la sutura coronal une el hueso frontal a los dos huesos parietales. Y, no, pues esto se va a ir acá. Y el frontal se une con la sutura coronal a los dos parietales y los dos parietales se unen por la sutura sagital. Entonces vamos a ir poniéndolo así. Vamos a ver. Formato sin relleno. Ahí está. Sutura sagital. Un poquito más grande. Y letra más grande. Va. Ahí está. Sutura sagital. Vamos a poner aquí la línea para que se remarque. Es hasta aquí más o menos. Sutura sagital. Se las voy a poner en color negro. Este sí. Contorno. Sutura sagital. Obviamente el hueso que tienen aquí a un lado es el hueso parietal y el otro también. Está el hueso parietal de los dos lados. Arriba tenemos el hueso frontal unido a los parietales por su sutura coronal. La sutura coronal también se las voy a delimitar con la raya negra aquí. Vean que esas suturas parecen grietas, ¿verdad? Pero no, son las zonas de unión. Cuando nosotros nacemos, muchachos, los huesos frontales, parietales, todavía no se terminan de cerrar. Entonces aquí arriba todavía hay hoyos que se llaman fontanelas. Es lo que luego muy comúnmente las mamás y las abuelitas les dicen mollera. Si ustedes alguna vez han escuchado que se les unió la mollera al bebé. Bueno, pues es una hendidura que está aquí, que está cerrada con tejido conectivo porque el hueso frontal y los parietales todavía no se terminan de cerrar, y eso es para que cuando nace el bebé por el canal vaginal pues se pueda apachurrar un poquito el cráneo, deformar para poder pasar por el canal de la vagina durante el parto, y ya una vez fuera del útero, ya viviendo de forma extrauterina, los huesos empiezan a terminar de cerrarse y se forman las suturas del cráneo, ¿sale? Por eso, al momento de nacer todavía tenemos esos orificios, esas fontanelas, esas que les llamamos mollera. A los bebés que se deshidratan, muchachos, se les hunde la fontanela que está aquí atrás en el hueso frontal. Se les hunde, pero es porque están deshidratados. Luego, antes las abuelitas decían, es que lo embrujaron, se le cayó la mollera, y luego los llevaban con sobadores que con el dedo pulgar levantaban la mollera empujando el paladar. Pero eso provocaba fractura de los huesos de la base del cráneo que penetraban al cerebro y mataban a los bebés. ¿Sale? Entonces ahora si ustedes escuchan ese término de se le cayó la mollera, realmente significa que el bebé está deshidratado. A lo mejor tuvo diarrea o estuvo mucho tiempo en el sol, y los bebés son muy sensibles a esos cambios de temperatura, no pueden regularlos tan bien, entonces se deshidratan muy fácil y se les hunde esta porción que le llaman mollera. Nada más hay que darle sus líquidos y pues se vuelve a restablecer. Nunca hay que empujarles el paladar porque eso los puede matar. Y fíjense que pasaba mucho, bien triste, pasaba mucho eso hace unos 20, 30 años. Obviamente ustedes todavía no nacían, ¿verdad? Pero para que lo conozcan. Entonces aquí atrás les voy a poner, señalar más o menos dónde estaría esta porcioncita del hueso occipital. El hueso occipital. Díganme, muchachos, del hueso frontal, los parietales, la sutura coronal y sagital, ¿queda entendido? Sí, profe. Vale, pues, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y por eso el meme de que se le asumió la mollera. Si ustedes han leído ese tipo de memes, pues es precisamente porque sí, se quedaban tontos debido al procedimiento que hacían los sobadores para subirles la mollera. Bien triste. Bien, miren, aquí tenemos la base del cráneo, es decir, estamos viendo el cráneo desde abajo. No, si lo necesito. Vemos desde la base del cráneo
La parte que ya está señalado en verde, pues es el hueso palatino, perdón, es el hueso maxilar, pero en la parte del paladar. Vean cómo aquí podemos ver esa sutura, esa unión entre los dos huesos maxilares, ¿verdad? En la parte central. Entonces, por eso se los puse así como que separadito en dos. Ese es el maxilar, que realmente son los huesos. Atrás del maxilar tenemos a los huesos palatinos, que son estos, miren, estos. Ese es hueso palatino, se los voy a poner así, hueso palatino. Quitamos esto. Ese es el hueso palatino, hay que compararlo acá con el dibujo. Hueso palatino. Quito esto. Aquí atrás, se fijan, tenemos dos hoyos. Estos son los hoyos en la región de atrás de la cavidad nasal. Ya pasarían hacia la cavidad oral. Estos orificios, muchachos, se llaman coanas. Si se acuerdan, en la parte de adelante, los orificios de la cavidad nasal se llamaban agujeros piriformes. Aquí atrás no. Aquí atrás se llaman coanas. Coanas, vamos a subirlo. Ahí está. Coanas, y el nombre lo vamos a poner en blanco. Coanas, agujeros en la parte posterior de la cavidad nasal por donde va a pasar el aire. Aquí mismo, muchachos, vemos la separación de las coanas, pues realmente es el vómer. Este hueso que está aquí, miren. Ese huesecito que les acabo de señalar, en un color rosita más bajito, más tenue, lo voy a poner incluso más tenue. Ese es el vómer, ¿sale? Igual, déjenme les pongo el nombre. En color rosita, no, lo voy a poner negro. Vómer. Ese, aquí lo encuentro. Ahí está, vómer, ¿vale? Ese es el vómer. Alcanzamos a ver igual, muchachos, en esta vista a el hueso temporal, que vendría siendo esta parte. Más o menos. Digamos que ese es de color rosa. No sé si los puse así. Un poquito más oscuro. Ese es el hueso temporal. ¿Sale? En la parte de atrás encontramos al hueso occipital, que es todo esto. Ese es el occipital. El hueso que queda aquí en medio, que tiene muchos hoyitos, se llama esfenoides, que lo veíamos también en la parte de al lado. Sale en la vista lateral del cráneo. Ese sería el esfenoides. ¿De acuerdo? El esfenoide se va a ver aquí en la parte de afuera y en la parte de adentro de la base craneal. También se ve como una alita hacia la región lateral, ¿sale? El esfenoides. Sáquenle aquí una... Ah, no, espérenme. Bien importante. Para la salida de la médula espinal, muchachos, tenemos este orificio aquí en el hueso occipital, que se llama agujero magno. Recuerden que el hueso occipital es el que se articula con la primer vértebra del cuello, la primer vértebra cervical. La zona donde se articula con la primer vértebra es esta superficie de cada lado, esta. Vamos a ponérselos de color azulito. Así. Esa, y del otro lado también, esta. Esas dos superficies
se llaman cóndilos del occipital. ¿Sale? Son las zonas de articulación con la primer vértebra cervical, que se llama atlas, y estas superficies se llaman cóndilos. Por eso los señalo. Sí, son importantes que conozcan la zona de articulación con la primera vértebra y el agujero por donde nace o sale la médula espinal, que es el agujero magno. ¿Dudas, muchachos, de estos señalamientos que acabamos de poner? No, profe. Vale, pues sáquenle captura de pantalla por si todavía no la tienen. Y vamos a continuar. Vamos descendiendo. Bien, esta es simplemente una vista más cercana, ¿verdad? Donde vemos el vómer. Aquí abajo, igual los voy a señalar. Sí, para que vayan repasando. Este que es el vómer. Creemos que era este rosita. No, era este. Ajá, el vómer, ahí está. Adelante del vómer, el hueso palatino. Este. Son los palatinos. Y era un rosito más oscuro. Ahí está. Palatinos. Adelante, el maxilar. Este, todo este. El maxilar. Atrás de el esfenoides es esta parte. Ese es el esfenoides. ¿Qué son los huesos que alcanzamos a ver aquí? Simplemente miren, es un aumento de esta foto. ¿Vale? Ahí está. Se los pongo del mismo color para que lo comparen con la foto anterior. Ahora, aquí abajo, ahora vemos la base de adentro. Se llama base endocraniana. Vemos, muchachos, el cráneo que está dividido en 3 pisos. El piso de adelante, el piso de atrás y el piso del medio. Literalmente se llaman piso anterior, piso medio y piso posterior, y están en nivel. El nivel que queda más arriba es este, el piso anterior, luego se hunde y sería el piso medio, y luego está más profundo el piso posterior para alojar a los órganos del encéfalo, ¿sale? De todo el cerebro. Aquí adelante, el primer hueso que vemos es el frontal, que es este. ¿Sale? Ese es el hueso frontal, ya saben, de azul, hueso frontal. Posterior al hueso frontal, tenemos a este otro hueso que ya lo mencioné varias veces. Ese, que es el esfenoides, muchachos. En la parte media del esfenoides, esta zona, aquí alojamos a una glándula muy importante que se llama glándula hipófisis. Y esa parte específica del esfenoides, por cómo se ve, sobre todo cuando hacemos un corte sagital y vemos desde a un lado esta parte, parece una silla de montar que utilizaban los turcos, ¿sale? Entonces a esa partecita se le conoce muy comúnmente como silla turca, porque parece una silla turca de montar, o silla esfenoidal. Ahí va a estar sentadita y protegida la glándula hipófisis, ¿sale? En la parte posterior y a un lado también del hueso esfenoides vamos a tener una parte del hueso temporal, que es esta. ¿Sale? Esa partecita pertenece al hueso temporal, donde encontramos, muchachos, a la parte donde entra al encéfalo el nervio auditivo que está aquí, este hoyito
que está señalado ahí con la flecha, que se los voy a poner de color negro. Esa flecha está señalando al conducto auditivo interno, por donde entra el nervio auditivo hacia el cerebro para llevar la información de audición. Y en la parte de atrás encontramos al hueso occipital, que sería este. Ese es el hueso occipital. Ahora, sí es importante. Aquí adelante. Adentro del hueso frontal vemos estas cosas, miren. Eso que les acabo de señalar, que les voy a poner de color rojo, son partes importantes del cráneo. No es del frontal, aunque están ahí adentro del hueso frontal, es otro hueso. Es el hueso etmoides. Estas partecitas del hueso etmoides, que si ustedes se acuerdan, también el etmoide lo encontramos en la cavidad nasal formando parte del tabique óseo nasal. Pues aquí también se ve. Estas dos partecitas se llaman cresta de gallo y lámina cribosa. Cresta de gallo porque literalmente, muchachos, parece la cresta de un gallo aquí adentro. Y las partes de al lado que están negritas tienen muchos hoyitos por donde entran las fibras nerviosas del nervio olfatorio. ¿Sale? Aquí se alojaría parte del sistema que nos ayuda a percibir olores. Y se llama lámina cribosa. Cribosa significa que tiene hoyitos. Literalmente tiene muchos hoyos. ¿Sale? Entonces estas partes que son del etmoide se llaman cresta de gallo y lámina cribosa. ¿Sale? Están aquí adentro del hueso frontal. Vale, pues a ver, dígame, dudas de esto que estamos observando, de lo que acabamos de señalar. Dudas, muchachos, o ya se durmieron. Todo bien. Todo bien. Bueno, sáquenle captura de pantalla. Vamos a continuar. Siguiente página, que ya no nos falta mucho, ¿sale? Ya nos falta relativamente poquito. Terminamos del cráneo. Se fijan, nada más mencionamos nombres de huesos. Los únicos detalles anatómicos importantes que vimos son la cresta de gallo y la lámina cribosa y ya. Todos los demás son nombres simples. Ahora, las vértebras. Recuerden que las vértebras, algunas son huesos individuales y en otras partes de la columna vertebral son huesos que están fusionados. Las vértebras se dividen en regiones. Tenemos vértebras cervicales, vértebras torácicas o dorsales, vértebras lumbares y luego se forma el sacro y finalmente el coxis. Nosotros podemos reconocer por la forma que tienen a las diferentes, las diferentes vértebras, aunque las únicas que tienen nombre propio son la primera y la segunda vértebra de nivel cervical. La primera vértebra cervical, muchachos, que es la que está soportando prácticamente todo el peso del cráneo, es esta que está aquí, que se llama atlas, que es la foto de la izquierda. Y la segunda, que está aquí en la foto de la derecha, se llama axis. Son las únicas vértebras que tienen nombre propio, ¿sale? La primera es el atlas y la segunda es el axis. De ahí en adelante simplemente se les llaman vértebras cervicales, vértebras torácicas o lumbares, vértebras lumbares, sacro y coxis. Ya no hay un nombre propio para cada uno de esos huesos. Y eso sí, tienen detalles anatómicos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la primer vértebra cervical, que es el atlas, si se fijan a los lados, se los voy a señalar, tienen proyecciones de hueso que llamamos apófisis transversas. Las apófisis transversas, en el caso de todas las vértebras cervicales, miren esta, que es la una que está. Esas apófisis, esas proyecciones de huesos, si se fijan, tienen un hoyo de cada lado, porque por ahí suben
arterias que luego se meten al cerebro y forman un sistema de conducción de sangre muy importante para irrigar todo el cerebro. Y solamente las tienen las vértebras cervicales, incluyendo el atlas. Luego vemos en el centro este conducto vertebral, este agujero vertebral por donde pasa la médula espinal. Y en el caso del atlas, muchachos, pues tenemos estas superficies planitas que son las zonas donde se articulan con los cóndilos del occipital. ¿Sale? Ahí se articula el occipital. ¿Sale? Esas son las superficies de articulación con el occipital. Ahora, la segunda vértebra cervical. Como parte importante tenemos a esta proyección de hueso. Esta. Que les acabo de decir, se los voy a poner con color rojo. Esa proyección de hueso que puse ahí de color rojo en el axis se llama apófisis odontoides. Es decir, es una proyección de hueso que parece un diente. Por eso se llama apófisis odontoides. Me faltó un S. Apófisis odontoides. ¿Sale? Se le llama así porque parece un diente. Hagan de cuenta que el atlas se inserta aquí y para unirla, para estabilizar la articulación entre el atlas y el axis, se forma esta proyección de hueso que parece un diente, como lo vemos aquí en la imagen. Miren, ya aquí están articuladas. La primera sobre la segunda vértebra. Vean cómo queda encajadito aquí en la parte de adelante la apófisis odontoides y luego aquí se ponen ligamentos para estabilizar esta articulación. Pues es importante que conozcan la apófisis odontoides, que es la característica que nos ayuda a discriminar a la segunda vértebra cervical. Solamente, muchachos, el axis tiene esta proyección de hueso que aparece diente. No hay ninguna otra vértebra que lo tenga, ¿sale? Por eso lo menciono. Y en la parte opuesta tenemos esta proyección de hueso que se llama apófisis espinosa. No, otra. Apófisis espinosa. La voy a bajar un poquito. La apófisis espinosa es esta. Apófisis espinosa. Ahí les puse el nombre. Es de tipo bífida porque si se ven parece que se ramifica en dos, ¿sale? Apófisis espinosa bífida. También es característica de prácticamente todas las vértebras cervicales. Aquí saquen una captura de pantalla. Ahora vámonos a la siguiente página, donde ya vamos a ver una vértebra cervical, pero ya no es las primeras dos, ya es una tercera o cuarta vértebra cervical que estamos viendo aquí, donde nosotros identificamos varios detalles anatómicos sencillos, ¿vale? Son muy sencillos. Les voy a mencionar tres nada más. Esta parte, aquí es donde estaría el disco intervertebral, que nos ayuda a articular vértebra con vértebra. Eso se llama cuerpo de la vértebra, lo que les acabo de poner en amarillo, cuerpo de la vértebra. Es más, se los voy a señalar también en las otras de una vez. Esto es el cuerpo de la vértebra, aunque ya es una vértebra torácica. El cuerpo de las vértebras, ahí está, en amarillo de una vez, todos los cuerpos vertebrales. A un lado, las apófisis transversas. En el caso de la primera vértebra que estaba aquí arriba, es una vértebra cervical también, por lo tanto vean cómo la apófisis transversa tiene su hoyito por donde sube una arteria, ¿vale? Y en el lado opuesto del cuerpo, aquí, tenemos la apófisis espinosa, pero que es bífida. Vean cómo se separa en dos huesitos, así, como una Y. Por eso decimos que es bífida. Solamente las vértebras cervicales tienen así su apófisis espinosa, que se ramifica como una Y, nada más.
Por la forma que tiene, muchachos, fíjense bien. Tiene apófisis transversas con agujeros. Tiene apófisis espinosa con forma de Y. Con esas dos cosas ustedes pueden saber si la vértebra es cervical o es de algún otro nivel. Compárenla con la que tenemos aquí abajo. La que tienen abajo es una vértebra de nivel torácico. Es más grande, ¿verdad? Vean el cuerpo de la vértebra, ya se ve más grande. Vean la apófisis espinosa, que es esta y esta que está viéndose desde abajo. Esa es la apófisis espinosa. Noten que ya no se separa en dos, ya no tiene forma de Y, simplemente es un pico que va hacia abajo. Si ustedes se tocan, muchachos, la parte de atrás de su cuello o donde empieza su tórax, pero en la región dorsal, van a sentir las apófisis espinosas, esos proyecciones de hueso que se sienten en la columna, muchachos, atrás, son las apófisis espinosas. Y noten las apófisis transversas. Ya no tienen agujeros. Simplemente son huesitos, láminas de hueso hacia los lados. Vean el cuerpo, todavía es relativamente delgadito y la apófisis espinosa es como un pico que va hacia abajo de la vértebra. Así reconocemos una vértebra torácica. La comparamos, miren, con esta. Esta es vista lateral. Vean la apófisis espinosa, literalmente cómo está con un pico hacia abajo. ¿Vale? Estamos viendo los tres niveles. De arriba, de abajo y de a un lado. Aquí saquen una captura de pantalla para que tengan esta información. Ahora, vamos abajo. Miren, comparen esta. O bueno, saquen aquí. Bueno, no, esta ya la tienen. Voy abajo. Miren, esta vértebra es de nivel lumbar. Está más abajo, en la parte del abdomen, pero obviamente hacia la columna vertebral. Esta ya es una zona donde las vértebras tienen que soportar más peso del cuerpo. Por lo tanto, se vuelven más gruesas, más robustas, para poder soportar más peso de nuestro cuerpo. Vemos la vista desde arriba y desde a un lado. ¿Vale? Entonces, las partes anatómicas son exactamente las mismas. Lo que cambia es la dimensión y un poquito la forma, pero siguen teniendo el mismo nombre. Tenemos el cuerpo de la vértebra. ¿Qué es esto? Eso es el cuerpo. Creo que se los había señalado en amarillo. Es el cuerpo de la vértebra. Hacia atrás y a los lados, las apófisis transversas, que son estas. Se las había señalado en rojo. Esas son las apófisis transversas. Vean cómo están más chiquitas y cuadradas. Y la apófisis espinosa también es más pequeña y está cuadrada. Es esta y esta parte. Esa es la apófisis espinosa. Creo que se los puse de color morado. Vean entonces cómo sí podemos reconocer el nivel. Las vértebras más delgaditas son las cervicales y además tienen agujeros transversos en las apófisis transversas. La vértebra de nivel torácico o dorsal es más grande, la apófisis espinosa es un pico hacia abajo y la apófisis transversa ya no tiene agujeros. La vértebra más gordita, más grande, más cuadrada también es la de nivel lumbar. La apófisis espinosa es cuadrada, igual que las apófisis transversa. El cuerpo vertebral es más grueso, porque recuerden, esta vértebra ya soporta mucho peso y eso, pues, para poderlo hacer, necesita tener una estructura más gruesa, más densa. Díganme de esto de las vértebras, muchachos. ¿Quedó comprendido? ¿Puedo avanzar? ¿Sí o no? No los escucho. Díganme, ¿sí o no? Sí, profe, ya. Ah, ok.
Perfecto. Gracias, Daniela. Entonces vamos a avanzar a la siguiente. Vean la gran diferencia con este hueso que están viendo ahorita. Esto ya es el hueso sacro. El hueso sacro, muchachos, se forma por la unión, por la fusión de 5 vértebras, pero están unidas, están fusionadas, ya no se pueden separar, ¿sale? Noten cómo está curviado, lo vemos aquí en la vista lateral, está curviado hacia adentro. La primera foto es la vista de adelante, y la segunda es la vista de atrás, y la que está abajo, la tercera, sería la vista de a un lado. Aquí nosotros podemos notar la unión entre las vértebras que formaron al sacro. Aquí miren, son estas. Se llaman líneas transversas. Son estas zonas donde se fusionaron las vértebras. ¿Verdad? Están así. Son 5 vértebras fusionadas. A los lados de las vértebras fusionadas tenemos agujeros que se les llaman agujeros sacros. Por ahí pasan nervios, ¿sale? Para eso sirven, pues para que pasen nervios y vasos sanguíneos. Y en la parte de atrás se forma una cresta. Es donde estarían las apófisis espinosas, pero pues estas vértebras lo perdieron y simplemente queda como una cresta completita. Esta parte. Se llama cresta sacra. Está en la parte de atrás. Y ya, eso es todo lo que tienen que saber del sacro. La verdad es un hueso que se reconoce muy fácil, ¿sale? No hay ningún otro hueso que se parezca a este. Es el hueso sacro. Saquen una captura de pantalla. Y vamos a la siguiente. El esternón. El esternón, muchachos, es ese huesito plano que ustedes sienten en su pecho. Es este, sale planito. En él se articulan las costillas. Recuerden que hay costillas verdaderas, costillas falsas y costillas flotantes. Y el esternón, que es este huesito planito, tiene 3 partes. La parte de arriba, donde se articula la clavícula y la primer costilla, se llama manubrio. Fíjense, así como el de las bicicletas. Mango o manubrio. ¿Sale? Ahí se articula la primer costilla y la clavícula. La parte del medio, que es esta región alargada, se llama cuerpo. Es esto. Esto es el cuerpo del esternón. Y esta colita de hueso que está abajo se llama apéndice sifoides. Ahí está. Mango manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. Son las 3 partes del esternón. Aquí se articulan las costillas. Vean, aquí les puse ejemplos de costillas. Vean cómo están curviados. Son huesos largos curviados. En la parte de atrás se articulan con las vértebras. Y en la parte de adelante se articulan con el esternón, pero no directamente. Se articulan a través de cartílagos. ¿Sale? Las primeras 7 costillas se les llaman verdaderas porque cada una se articula con el esternón con un cartílago propio para cada una. Las siguientes 3 costillas se les llaman falsas porque se articulan con el esternón a través de un solo cartílago en común para las 3. Y las últimas 2 costillas se les llaman flotantes porque solamente se articulan con la columna vertebral, ya no se articulan con el esternón. Antes decían que esas costillas se pueden quitar por cirugía para que quede la cintura más esbelta. Sí se puede hacer, pero es peligroso porque esas costillas, muchachos, están protegiendo a los riñones en contra de golpes. Si te quitas las costillas, puedes golpearte un riñón y se puede dañar y o te mueres o te lo tienen que quitar, ¿verdad? Porque una vez que se daña el riñón empieza a sangrar y ya no se detiene tan fácilmente el sangrado y puede generar insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente la neta no se quitan esas costillas, aunque a lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero cuando yo era niño decían que Thalía se había quitado las costillas flotantes para verse más acinturada.
pues la neta no sé si sea verdad, era un mito, ¿no? O era algo que se decía cuando yo estaba chiquillo. Sí se pueden quitar, pero no se recomienda porque se pueden golpear los riñones y es peligroso. Sáquenle captura de pantalla aquí, ¿sale? Para que vean el externo y las costillas. Que recuerden, costillas hay verdaderas, falsas y flotantes. Y de hecho, ya es todo. Miren, nada más les puse esta foto del modelo ya articulado completo para que vean la articulación de las costillas, muchachos. De las primeras 7, vean cómo se articulan cada uno con el esternón. Miren, la primera aquí arriba se articula con el mango. De la segunda a la sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta aquí. Hasta esta se articulan cada una con un cartílago independiente. Las últimas 3 se articulan con cartílago común hacia el esternón. Y aquí ya nomás alcanzamos a ver parte de una costilla flotante. Para eso los puse, para que las vean. Y acá en las vértebras cervicales, miren, del lado derecho de la foto se ve cómo sube una arteria por los agujeros transversos y se mete al cráneo. También para eso se los puse, nada más para que vean cómo se articulan las vértebras, cómo las vértebras cervicales tienen el agujero transverso para que sube por ahí una arteria, para que se meta al encéfalo, al cerebro pues, y lo vascularice. Aquí un acercamiento del lado izquierdo, vean vértebras cervicales, vean la arteria que sube por esos agujeros transversos. La del lado derecho son vértebras de nivel lumbar, ya sea atrás el coxis, el sacro, perdón, el hueso sacro y abajo el coxis. El sacro, vean de los agujeros sacros cómo pasan estos nervios huesotes. Y entre las vértebras, este cojín que está aquí en medio es el disco intervertebral, que es un disco de cartílago que sirve para amortiguar el peso que están soportando las vértebras y también facilita el movimiento de la columna vertebral. Y sería todo. No les ponemos nombres, simplemente son esquemáticas para que vean cómo están articuladas entre sí, cómo se ponen los discos intervertebrales, los lugares por donde salen los nervios que están en amarillo y las vértebras cervicales, cómo por el agujero transverso pasa esa arteria. Y sería todo, muchachos. Díganme, ¿tenemos alguna duda de lo que acabamos de ver? No, profe. No, ninguna, profe. Bueno, muy bien. Entonces, me decía su compañero que tenía dudas de los señalamientos. Entonces, vamos a ver los señalamientos de la práctica nada más rápido para ver si a ustedes también les surge esa duda, ¿no? Vamos a ver. Acá. Miren, aquí esto es del reporte de su práctica. Es la foto, es el dibujo que comentábamos hace un momento. Se fijan en el frontal, vean precisamente dónde están las líneas para que pongan el nombre completo. Aquí en el frontal, la primera línea sería literalmente poner hueso frontal. La segunda línea es hacia la sutura coronal. Atrás, hacia el parietal, solamente es para su nombre. Temporal. Y abajito del temporal aquí tenemos otra línea, pero está señalando a esta prominencia de hueso que está atrás de la oreja, que se llama apófisis mastoides. El resto, pues, es hacia los huesos. El esfenoides, propio de la nariz, cigomático, maxilar, mandíbula. De estos señalamientos que están aquí en este dibujo, ¿alguno que les genere alguna duda? No, profe, ya quedó claro. Ok, perfecto. Entonces vamos abajo. Aquí miren, en este dibujo de la columna vertebral nada más les pide, escriba el nombre de la región de la columna vertebral que se señala. Pues van a poner cervical, torácico, lumbar, sacro y coxigio. Ya. Vean cómo la columna vertebral, muchachos, vista de lado, tiene curvas. Esas curvas sirven para que la columna pueda soportar bien el peso y que nos podamos mover, ¿sale? Para eso sirven esas curvaturas.
Y luego en la siguiente dice, coloreé de rojo el esqueleto axial y señale sus principales componentes. Pues está fácil, aquí pueden poner algunos huesos del cráneo, vértebras cervicales, el esternón, las costillas, el hueso sacro. Y ya, pues ese es el que van a colorear de rojo. El resto, que sería el esqueleto del miembro superior y miembro inferior, pues no van a ponerle nada. Y de las preguntas del cuestionario, díganme, ¿tendrán dudas de las preguntas del cuestionario? ¿Alguna que no se comprenda? No, profe, sí entiendo. Vale, pues. Díganme, ¿tenemos alguna otra duda que necesiten desahogar aquí en la sesión? No, profe. No, bueno, por mi parte no. Vale, pues entonces, pues con esto terminamos, muchachos, la sesión de laboratorio. Recuerden, hay que ver el video que está en aula virtual y van a tener todo el día de hoy y bueno, el día de mañana para que suban su reporte de práctica en aula virtual, que ya está ahí activo el espacio para que lo puedan hacer, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, Gracias a ustedes. Entonces, si no hay dudas, pues se pueden retirar, ¿sale? Nos vemos. Que tengan bonito fin de semana. gracias, hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Bye.